Una mujer en medio del conflicto. Hay momentos en la vida en los que la sabiduría no es solo una virtud, sino una necesidad urgente. Hay escenarios donde el enojo, el orgullo o la imprudencia pueden desencadenar desastres. Y es ahí donde una voz sabia, una actitud prudente, pueden cambiar el destino de muchos. En la historia bíblica de Primera de Samuel capítulo 25, se nos presenta a una mujer cuyo papel es tan crucial como admirable, Abigail. Su intervención en medio de una crisis entre su esposo, Nabal, y el futuro rey David es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios puede usar a alguien con discernimiento para traer paz, justicia y bendición. Este relato no es solo histórico, es profundamente espiritual, práctico y humano. A través de Abigail aprendemos que la sabiduría puede salvar vidas, la prudencia puede detener guerras, y que la fe, incluso en silencio, puede transformar el rumbo de los acontecimientos. Acompáñanos en este recorrido por una historia poderosa. No solo exploraremos los hechos, sino el mensaje que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de esta mujer. Una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer de Dios. El conflicto de Nabal y el momento de crisis. David estaba en el desierto, huyendo del rey Saúl. No era un rey, pero ya cargaba la unción. Era líder, era estratega y era hombre de guerra, pero también era hombre de fe. Durante su estancia en el desierto de Parán, David y sus hombres protegieron los rebaños de un hombre rico llamado Nabal. Este hombre tenía propiedades extensas, muchos criados y una gran cantidad de ganado. Era una figura poderosa en la región, pero su carácter dejaba mucho que desear. La Biblia lo describe como duro y de malas obras. Un hombre arrogante, insensato, incapaz de valorar lo que otros hacían por él. Su nombre, Nabal, literalmente significa necio. Y esa necedad se haría evidente cuando David, en gesto de paz y respeto, le envía una delegación para pedir provisiones durante la época de esquileo. Pero Nabal no solo rechaza la petición de David, lo hace con desprecio, con burla, como si David fuera un cualquiera, como si su cuidado por los pastores no hubiera valido nada. David, al escuchar la respuesta, se llena de ira. No lo tolera. El hombre que antes perdonó la vida de Saúl, ahora decide ir con espada a cobrar justicia por su propia mano. Reúne a 400 hombres y se dispone a exterminar a Nabal y a todos los varones de su casa. Un conflicto estalla, una crisis se avecina, una tragedia está por desatarse, hasta que entra en escena la mujer prudente, Abigail. El carácter de Abigail, una mujer de sabiduría. La Biblia nos presenta a Abigail como una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero lo más destacable no es su belleza exterior, sino su sabiduría interior. Ella no solo conoce a su esposo, conoce el peligro de su necedad y entiende que no se puede enfrentar insensatez con más violencia. Cuando uno de los criados le cuenta a Abigail lo sucedido, ella no se queda paralizada. No busca excusas, no entra en pánico, actúa con rapidez, pero también con dirección. Prepara un generoso presente: pan, vino, carne, trigo, pasas y tortas de higos. Alimentos que no solo saciarían el hambre de los hombres de David, sino que también simbolizaban paz, reconciliación y gratitud. Pero más allá del presente, lo más importante es su presencia. Abigail no envía siervos solamente. Ella misma va al encuentro de David, asume el riesgo, deja la comodidad y enfrenta al líder herido, no como una suplicante sin argumentos, sino como una intercesora con sabiduría celestial. La intervención decisiva. Abigail y su estrategia. Cuando Abigail ve a David, se postra delante de él,
Su gesto no es de debilidad, sino de respeto. Reconoce la autoridad de quien Dios ha ungido, pero también le habla con valentía. Sus palabras son poderosas. Reconoce el error de su esposo, pero sin exponerlo más de lo necesario. «No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal», le dice. Conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Luego, con una sabiduría que solo Dios puede dar, apela al propósito eterno de David. Le recuerda que Dios lo está levantando, que Dios lo defiende, que no es digno que derrame sangre inocente ni que tome venganza con sus propias manos. Cuando Jehová haya hecho bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Estas palabras no son solo una súplica, son una visión profética. Ella está viendo en David algo más allá del momento. Está mirando su llamado, su futuro, su trono. Y David escucha. Su corazón, aún herido, reconoce la voz de Dios a través de una mujer prudente. David y la contención divina. David, el guerrero impetuoso, el líder de hombres valientes, se detiene. El hombre que venía decidido a destruir, se frena. ¿Por qué? Porque reconoce que Dios le ha enviado una advertencia, porque entiende que, si sigue adelante, se manchará las manos con sangre que no debía derramar, y porque ve en Abigail no solo una mujer inteligente, sino una emisaria de lo alto. Sus palabras son claras. «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendita sea tu prudencia». La contención es una forma de redención, y en esta historia, Abigail no solo salva su casa, salva a David de cometer un error que podría haber marcado negativamente su futuro. A veces, Dios detiene nuestras decisiones más impulsivas, usando a personas que ni siquiera imaginamos. Y cuando escuchamos esa voz, cuando obedecemos al consejo sabio, nos alineamos otra vez con su propósito. La caída de Nabal y la justicia de Dios. Después de que Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal celebrando un gran banquete, ebrio, ajeno por completo a la gravedad de la situación. Su corazón estaba lleno de arrogancia, como si su riqueza lo hiciera intocable. No sabía que la muerte había sido evitada por poco, gracias a la sabiduría de su esposa. Abigail no le habla en ese momento. Espera hasta el día siguiente, cuando su mente ya está clara. Entonces le cuenta todo lo sucedido, la ofensa que él había hecho a David, la furia del guerrero, y cómo ella intervino para evitar una tragedia. Cuando Nabal escucha el relato, su corazón desfallece. Queda paralizado, como una piedra. 10 días después, Jehová lo hiere, y muere. La escritura es clara. No fue David quien se vengó. Fue Dios quien ejecutó juicio. El hombre que se burló, que actuó con necedad, que despreció la bondad y respondió con soberbia, recibió la retribución divina. Pero este episodio también confirma que Abigail fue vindicada. Su silencio, su sabiduría y su prudencia fueron honradas por Dios. Ella no necesitó pelear con palabras ni tomar justicia por mano propia. Solo actuó con discernimiento y dejó que el cielo hiciera lo demás. Nabal representa al necio que confía en sus bienes y desprecia el favor de Dios. Abigail, en cambio, representa al justo que espera y ve la justicia manifestarse en el tiempo perfecto. Abigail, esposa del rey, recompensa a la prudencia. Cuando David se entera de la muerte de Nabal, no se alegra con malicia, pero sí reconoce que Dios ha hecho justicia, y entonces toma una decisión sorprendente. Envía mensajeros a Abigail para pedirle que sea su esposa, y ella acepta. La mujer que intercedió, que actuó con humildad, que salvó vidas y que honró a Dios, ahora es honrada públicamente. Se convierte en la esposa del ungido, en la compañera del futuro rey.
Abigail representa ese tipo de personas que no necesitan gritar para ser escuchadas, que no buscan protagonismo, pero son protagonistas del plan de Dios. Ella no buscó el trono, pero fue puesta en él. No buscó recompensa, pero la recibió. Porque así es Dios con los que le honran. Él exalta a los humildes. Él recompensa a los prudentes. Él levanta a los sabios. El poder de la sabiduría en medio de la tormenta. La historia de Abigail es una invitación divina. Nos muestra que, aún en medio de conflictos, aun cuando otros actúan con necedad, nosotros podemos escoger otro camino. El camino de la sabiduría, de la prudencia, de la fe silenciosa y efectiva, de la acción oportuna y llena de gracia. Abigail no tenía una espada, pero detuvo una masacre. No tenía título real, pero fue reina. No tenía un ejército, pero venció la insensatez, con inteligencia y paz. Que cada uno de nosotros aprenda de su ejemplo. Que en tiempos de crisis no respondamos con más crisis, sino con discernimiento. Que en momentos de tensión no echemos más leña al fuego, sino que seamos portadores de calma. Porque Dios todavía honra a quienes se comportan como Abigail, y en cada situación difícil, Él puede levantar una voz sabia para traer redención, justicia y bendición. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir compartiendo más contenido que edifica y fortalece la fe. Que Dios te bendiga.